Que Dios nos continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor por un día más que nos regala. Amén. Vamos a orar que Dios pueda bendecirnos en esta hora. Padre, venimos delante de tu presencia, disponiendo todo nuestro ser ante ti, el Dios de toda gracia y de toda misericordia. Glorifícate, Señor, en cada vida, en cada corazón. Trae ese toque de tu presencia, Señor, y haz que seamos edificados por medio de tu Santo Espíritu. Llena nuestras vidas, nuestros corazones de tu gracia. Trae, Señor, sabiduría y entendimiento, y que podamos recibir tu palabra con gozo y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos esperanza que nuestras oraciones sean contestadas por Dios. ¿En qué podemos basarnos para poder afirmar que podemos esperar la respuesta de Dios a nuestras peticiones, a nuestras oraciones? Pedid y se os dará, buscar y hallaréis, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y dice llamad y se os abrirá, y el que llama se le abrirá, ¿verdad? Esta es una de las porciones que encontramos en la palabra de Dios. También otra dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, lo recibiremos. Pero aparte de estas promesas de Dios, ¿qué podemos tomar de base para esta seguridad que Dios responde a nuestras oraciones? Hemos estado compartiendo sobre primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y vamos a tomar esta misma porción como base para poder ver la seguridad que tenemos en que Dios responde a nuestras oraciones. Y aquí vemos al apóstol Pedro haciendo esta oración. ¿Y por qué el apóstol Pedro esperaba que esta oración fuera contestada? Él pedía que fueran perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Pero pudo haber venido la incredulidad en la vida del apóstol Pedro, diciéndole: Pedro, pides demasiado, siempre fuiste testarudo. Tú dijiste: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y ciertamente este es otro ejemplo de la presunción que tú tienes. Si hubieras dicho: Señor, santifícame, ¿no era una oración suficiente para que Dios te la respondiera? Eso es lo que le puede decir la incredulidad. No estás pidiendo demasiado, ¿verdad? ¿Cuántas veces creemos que podemos pedir demasiado? Y Pedro pudo haber respondido a ese pensamiento de incredulidad que estaba viniendo a su mente: estoy seguro de que recibiré lo que he pedido, pues se lo estoy pidiendo al Dios de toda gracia. Amén. ¿Cuántos pueden estar seguros que vamos a recibir lo que pedimos? Se lo pedimos al Dios de toda gracia. Dios no es Dios de pequeñeces nada más, ¿verdad? Le voy a pedir a Dios porque le voy a pedir algo pequeñito, ¿verdad? Entonces, no, Dios puede hacer cosas grandes también, cosas que para nosotros son imposibles, porque Dios es el Dios de la grandiosa gracia ilimitada, y esa está almacenada para nosotros en la promesa, pero todavía no hemos tenido la experiencia. El Dios de toda gracia, la gracia que revive, que convence, que perdona, que cree, el Dios de la gracia que consuela, que apoya, que sostiene. Ciertamente cuando venimos a Dios no podemos venir pidiendo demasiado. Si Él es el Dios
no de una gracia ni de dos gracias, sino de toda gracia. Amén. Él ha almacenado un suministro infinito, ilimitado, que no se puede calcular. Entonces no podemos pedir demasiado. Aunque pidamos que llegamos a ser perfectos, no estamos pidiendo demasiado. Cuando una persona está de rodillas, recuerda que va hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque tus peticiones sean grandes, no son lo suficientemente grandes para que Dios no pueda responderlo. Un cortesano de Alejandro se le dijo de que podía recibir lo que pidiera como recompensa por su valor, y pidió una suma tan grande de dinero al tesorero de Alejandro, y este rehusó entregársela sin hablar primero con el monarca. Cuando vio a Alejandro, este le sonrió y le dijo: en verdad es demasiado eso que pide, pero no es demasiado para Alejandro, o para que Alejandro se lo conceda. Lo admiró por la fe que tenía y le dijo a aquel hombre, al tesorero: entrégale lo que pide. Si Alejandro pudo entregar a aquel hombre lo que había pedido en recompensa por su valor, mucho más nuestro Dios. Amén. Que es dueño de todo lo que existe. ¿Cuántos se atreverían a pedir que su temperamento airado sea quitado? Es que yo así nací, ¿verdad? Y en toda mi familia es así. ¿Cuántos se atreverían a pedir que ese temperamento sea cambiado? ¿Cuántos se atreverían a pedir que su terquedad sea extirpada? Hay quienes son tercos desde que nacen, ¿no? Pero eso puede ser cambiado por Dios. ¿Cuántos pueden pedir que sus imperfecciones sean cubiertas? El apóstol Pedro está pidiendo algunas cosas que nosotros también debemos pedir. Dios es perfecto y puede perfeccionar nuestras vidas. Amén. Puede traer el brillo de su gloria a nosotros. La Biblia dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Podemos solicitar al Dios de toda gracia que conceda nuestras peticiones. Y al ver este texto que leímos y que lo hemos leído en otras ocasiones, tenemos que ver que Pedro estaba seguro de que su oración sería escuchada. Él dice: más el Dios de toda gracia, y agrega: quien nos llamó. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? La incredulidad puede decirnos: sí, Él es el Dios de toda gracia. Pero ¿y eso qué? Pero cuando le agregamos que Él nos llamó, estamos afirmando que podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Amén. Él no es una fuente sellada de gracia. La gracia de Dios fluye de su trono para nuestras vidas. Mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó, y el llamamiento es la primera gota de misericordia que cae en los labios sedientos de una persona que está muriendo, de una persona moribunda. El llamamiento es el eslabón de oro de la cadena sin fin de las eternas misericordias de Dios. Amén, hermanos. Dios nos ha llamado y Dios es grande en misericordia. Así que lo que conocemos de Cristo es su misericordia. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Qué va a hacer el Señor? Yo los haré descansar.
Por medio de su dulce espíritu, Él se dirige a nosotros de tal forma que obedecemos al llamado y venimos a Él. Y ahora podemos ver, si Dios nos ha llamado, puedo pedirle a Dios, al Dios de toda gracia que me ha llamado, puedo pedirle que me afirme, puedo pedirle que me guarde, puedo pedirle a Dios que me transforme, que me cambie, al Dios de toda gracia que nos llamó. Puedo pedirle a ese Dios de toda gracia que me ha llamado que la piedad en mi vida no se extinga. Puedo pedirle a Dios que esa zarza de fuego del Espíritu Santo permanezca encendida en mi corazón. Al Dios de toda gracia que no se consuma. Puedo pedir, así como aquella viuda, que la tinaja de harina no escasee y que la vasija de aceite no disminuya. Puedo pedirle al Dios de toda gracia que me ha llamado y estaré seguro que Dios responderá. Me atreveré a pedirle a Dios hasta la última hora de mi vida que yo pueda permanecer fiel a Él, porque Dios es fiel conmigo. ¿Creen ustedes que pueden pedirle eso a Dios? Permanecer fieles hasta el último suspiro de su vida. Sí se lo podemos pedir. Y también podemos estar seguros que lo obtendremos, porque Dios nos llama a su presencia. Dios nos llama conforme a su gracia, conforme a su amor, conforme a su misericordia. Y nos da ese reposo en su espíritu. Porque dice la palabra, porque a los que antes conoció también los predestinó, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Piense en su llamamiento como cristiano y tenga ánimo, porque irrevocable, dice la palabra, son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Cuántos tienen dones dados por Dios? Algunos los tienen escondidos, pero los dones están ahí, dados por Dios para que los utilicemos. Tenemos esos dones y tenemos el llamamiento de Dios. Si Él nos ha llamado, no se va a arrepentir de haberlo hecho, ni cesará de bendecir, ni cesará de darnos su salvación. Pero hay una razón poderosa. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó, ¿a qué nos llamó Dios? A su gloria eterna. Amén. Si usted ve a leer detenidamente este pasaje, hay razones por las cuales podemos estar seguros que nuestras oraciones son contestadas. Amén. El Dios de toda gracia que nos llamó, ¿a qué nos llamó? A su gloria eterna. Nos ha llamado el Señor. ¿Para qué nos ha llamado Dios? Nos ha llamado a la casa de la convicción. ¿Cuántos tienen esas convicciones? Amén. Dios nos ha librado de la condenación del pecado. Amén. Nuestros pecados fueron llevados por Cristo en la cruz del Calvario. Amén. El perdón ha sido sellado por la gracia del Señor en nuestra vida, por la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y aunque la incredulidad nos diga, ¿verdad?, o nos llame hacia otra dirección, tenemos que tener la convicción de que Dios es el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna. Amén. Podemos pasar por el mar a través de tormentas fuertes, pero ahí está el llamado de Dios. Ahí está el Dios de toda gracia. Ahí está el Dios que nos ha llamado a su gloria eterna. Ahí donde Dios resplandece en su trono, rodeado de querubines, rodeado de serafines, desde esa brillantez de que los ángeles no se atreven a mirar, podemos escuchar a Dios diciendo: ven a mí, pecador, que yo te lavo
con mi sangre. Ven a mi gloria eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es un maravilloso llamado el que Dios nos hace, el llamado a su gloria. Amén. Llamado a esas calles brillantes, a esas puertas de perla, a escuchar las arpas, los signos de felicidad eterna. Llamados a estar con Jesús, llamados a estar en la gloria del Padre, en esa gloria eterna. Amén, hermanos. Llamados a esa gloria de honor que Dios concede para nuestras vidas. Y entonces podemos preguntarnos, ¿es demasiado grande cualquier oración? Y la respuesta es no, ¿verdad? Dios me ha llamado a su presencia. ¿Hay algo en la tierra que Dios me puede negar? Siempre y cuando aquello va a bendecirme, Dios no lo va a negar para mi vida. Amén. Dios me ha llamado a morar en el cielo, pero no es necesaria esa perfección en mi vida, ¿cómo no? Pero el que perfecciona mi vida es Dios. Por lo tanto, yo puedo pedir que me perfeccione. Si Él me ha llamado, no es necesario que yo sea fortalecido para combatir en mi camino hacia allá. ¿Acaso no puede ser fortalecido? ¿Cuántos quieren ser fortalecidos por el Señor? Y Dios nos fortalece. Amén, hermanos. Hay una tierra de misericordia, demasiado grande quizás podemos pensar, demasiado grande para concebirla, demasiado pesada para que nuestros labios, nuestra lengua la lleven al trono de oración. Pero Él hará muchísimo más abundantemente de lo que yo pueda pedir, entender y ver, de lo que pueda imaginarme. Amén. ¿Cuántos lo creen? Porque Él nos ha llamado a su gloria eterna. Y el apóstol Pedro esperaba que su bendición fuese derramada. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y el que está a la par, Dios nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo. Y este es un hecho singular, ¿verdad? Que ninguna promesa es tan dulce para nosotros como cristianos como aquella en la que el nombre de Cristo es mencionado. Si tenemos que predicar un sermón de consuelo para los cristianos que están deprimidos, si entendiéramos esto, hermanos, tuviéramos cristianos que están siendo perfeccionados, que están siendo afirmados, que están siendo fortalecidos y que están siendo establecidos. Amén. La semana pasada, alguien que fue compañero mío de la carrera se quitó la vida. Las razones no sé cuáles son. Pero si nosotros pedimos a Dios el ser afirmado, el ser fortalecido, el ser establecidos y el ser perfeccionados, de seguro Dios nos va a responder. Podemos tener la fe, la confianza, la certeza de que Dios responderá a nuestra petición. Amén. Y esa es una dulce promesa de Dios. La dulce promesa en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, lo vamos a recibir. No estamos exentos de experimentar el quebranto, no estamos exentos de experimentar la tristeza, no estamos exentos de experimentar desesperación, ansiedad, estrés o depresión. Pero tenemos un Dios que vive y permanece para siempre. Y que dice, si estás cansado, si estás turbado, si estás necesitado, si estás agobiado, si estás pasando por una situación difícil, acércate al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro para tu vida. Amén. Amén. No es demasiado lo que podamos pedir.
porque Dios es Dios de toda gracia. No, quizás sobrepasa nuestra fe, sobrepasa nuestro entendimiento de lo que podemos ver, pero tenemos que ver que Dios es grande, maravilloso y todopoderoso. Vive y permanece para siempre. Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Amén. Él nos llamó. Él nos ha llamado. Y Él es el Dios de toda gracia. Y cuando pensamos en esa gloria eterna, la pregunta que surge en la vida es: ¿la gozaré alguna vez? ¿Alguna vez podré contemplar directamente la hermosura de Dios? Cuando oímos de Cristo, cuando sabemos de su gracia que viene por medio de Cristo, y el llamado por medio de Cristo, y la gloria por medio de Cristo, entonces podemos decir: creemos. Creemos lo que Dios dice. Creemos que nuestras oraciones serán respondidas, porque es por medio de Jesucristo. Amén. No es difícil creer en la sangre de Cristo. No es difícil creer que Dios es suficiente para darnos la bendición que necesitamos. Si voy al tesoro de Dios sin Cristo, temo pedir cualquier cosa, pero cuando Cristo está conmigo, todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Cristo será hecho. Todo lo que pidamos será hecho. Con certeza debemos creer que Él lo merece, no nosotros lo merecemos. Quien lo merece es Cristo. Amén. Yo no lo merezco, pero es la gracia, Dios de toda gracia, Dios de toda misericordia. Amén. ¿Usted le da algo a su hijo porque se lo merezca? No, si a veces se porta mal, pero usted se lo da porque es su hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Y cuántos están bajo la gracia de Dios? ¿Cuántos han sido llamados por el Señor? Entonces no es porque lo merezcamos, es porque Dios es el Dios de toda gracia y nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo. Amén. Por lo tanto, no es por mis méritos, es por los méritos de Cristo. Y no tenemos que tener temor en pedirle a Dios, en presentar nuestras oraciones y peticiones al Señor. La perfección es una bendición grande, pero se hace posible por medio de Jesucristo. Amén. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Tenemos que guardar esa estabilidad y esa preservación que Dios nos ha otorgado por medio de Cristo. Quizás la recompensa, ¿sabe que es una recompensa que Dios nos da sin que lo merezcamos? Es por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Amén, hermano. Y hay personas que les es difícil creer esto, porque el ser humano es egoísta y el ser humano piensa solamente en sí mismo, en su propio beneficio. Pero Cristo pensó en nuestra bendición. Cristo pensó en nuestro beneficio. Cristo pensó en nuestra salvación. Entonces, podemos venir y pedir con confianza, porque todo nos viene por medio de Jesucristo. Amén. Hermanos, tenemos que estar más cerca de Jesucristo. De lo que hayamos vivido hasta hoy, tenemos que acercarnos más a Él. Tenemos que estar convencidos que cuando nuestra vida depende de Cristo, estamos pensando menos en nosotros mismos y la gracia del Señor se está perfeccionando en nuestras vidas. Estaremos pensando menos en nuestras preocupaciones y aflicciones, en nuestras dudas y temores, en las circunstancias que nos rodean, porque estaremos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, confiando en que todas las demás cosas nos serán añadidas.
Comencemos este día en la búsqueda de Dios. No permitamos que las situaciones vengan y nos embarquen. Pongamos nuestra mirada en el Señor, como dice su palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Y si hay alguien que todavía no ha entregado su corazón al Señor, puede abrir su corazón a Él, invitarle a que sea el Señor y Salvador de su vida. Que Cristo sea el que gobierne, que Cristo sea el que dirija. Y entonces podrá decir junto con todos, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Creemos en Cristo. ¿Cuántos creen en el Señor? Nunca estaremos preparados por nuestras propias cuentas, por nuestra propia habilidad. Pero Cristo ha preparado el camino por nosotros. Amén. Vamos a atravesar situaciones diversas, pero Cristo está con nosotros. Amén, hermanos. Cuando venimos al Señor, podemos venir con confianza. No tenemos que hacer una cita, no tenemos que pagar honorarios. Podemos venir tal como somos. Martín Lutero dijo: yo correría a los brazos de Cristo, aun si tuviese una espada desenvainada en su mano. Pero vea a Cristo, Él no tiene una espada esperando. Él tiene sus brazos abiertos, con las señales del sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Podemos correr hacia Él con toda confianza, sabiendo que alcanzaremos el oportuno socorro para nuestras vidas. Tenemos que creer en lo que Dios está diciendo para nosotros y saber que Dios de toda gracia está esperando para que nos acerquemos a Él, para darnos esa libertad, para darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para fortalecer nuestras vidas, afirmarnos, perfeccionarnos y establecernos. Amén, hermanos. Amén. No corremos ningún riesgo al acercarnos al Señor. Al contrario, seremos sumamente bendecidos si dependemos y descansamos en Él. Amén. No importa cuáles son las situaciones que estemos afrontando, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos acercarnos con toda confianza y decir: con Cristo soy más que vencedor. Porque Él me amó con amor eterno y me cubre de sus infinitas misericordias. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos confían en el Señor? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Te damos gracias, Padre. Glorifícate, oh Dios. No podemos imaginar la grandeza de tu amor, la grandeza de tu gracia, la grandeza de tu misericordia, la grandeza de tu perdón, Señor, la grandeza de tu bondad para nuestras vidas. Pero nos acercamos con toda confianza al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, creyendo, Señor, que lo que pidamos en oración en tu nombre lo recibiremos. Trae ese óleo de gracia, trae ese óleo de poder, trae ese toque de tu presencia a cada vida y a cada corazón. Levanta, Señor, el corazón de tus hijos en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya.